Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. De manera laboriosa y paciente, el liberalismo desde las bases hasta la autoridad con mayor representatividad con que cuenta la institución, como son sus alcaldes municipales, hilvanan un proceso de unidad interna que trata de cristalizar en una candidatura presidencial única en la más centenaria institución. La disposición de la militancia del Partido Rojiblanco incluye el imperativo categórico de retomar el ideario político de la entidad que con 126 años de historia ha impulsado los cambios sociales más importantes del periodo contemporáneo de la vida nacional. Para esto, los alcaldes liberales ya se han reunido en 3 ocasiones en distintos puntos del país para analizar el futuro del partido y está prevista una 4ª reunión en la sureña ciudad de Choluteca. La revelación trasciende en la persona del secretario general del Partido Liberal, Octavio Pineda, para quien la iniciativa de una candidatura presidencial única sería una estrategia para evitar la dispersión de cara a un distante proceso electoral de noviembre del 2021. La puja por la unidad y el restañar heridas entre sus principales dirigentes pretende que el liberalismo muestre su mejor cara, retome experiencias para no repetir otra edición de la peor derrota de su historia con Luis Zelaya como candidato presidencial, en la que no llegaron a sumar ni medio millón de sufragios. Para la enseña rojiblanca, los mejores cortes de la historia electoral del 2017 se cifra en el gane de 90 alcaldías, lo que ratifica el apoyo de los liberales locales, pero no al candidato presidencial. La propuesta de una candidatura única es atractiva para todos los miembros del partido, ojalá pudiera llevarse a cabo, subrayó Pineda. Pineda no descarta que Luis Zelaya se pueda convertir en el candidato único, pero no es el momento para hablar de eso. Él está cumpliendo como presidente del Central Ejecutivo y así nos lo ha dicho. Lo más importante en este momento es fortalecer al partido y prepararlo para la victoria del 2021, apuntó. Expectativas que se alimentan desde la base del liberalismo, en particular de los líderes edilicios liberales, que el fin de semana sostuvieron la 3ª reunión de alcaldes liberales en el municipio de Florida Copán para buscar el reencuentro y la unidad entre líderes. En el encuentro se acordó impulsar una cruzada nacional de unidad y el retorno urgente de líderes liberales que se fueron con el Partido Libre. Sobre el tema, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, aseguró que no es el momento para hablar de candidaturas en ninguna institución política. Esos momentos que vive el país son cruciales porque es importante abogar por la gobernabilidad y estabilidad del país, porque se vienen cosas serias, más casos de corrupción que serán presentados por la Maxi, añadió. El académico liberal regresó de un periodo por los Estados Unidos en donde se reunió con mandos del Departamento de Estado para hablar de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales de estudiantes que suceden en el país. Sin embargo, analistas políticos señalan que los temas electorales trascienden de forma prematura cuando ni siquiera el país ha dejado atrás la crisis postelectoral de noviembre anterior de forma satisfactoria. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Poneme una noticia de última hora ahí. Poneme última hora. Hoy voy a dar de última hora que Luis Zelaya ya no va a estar solo. El presidente del Partido Liberal de Honduras no va a estar solo. ¿Tenés lista la última hora, Carne? Ponela pues. Última hora. Última hora. Liberales en todo el país, hoy les anuncio que Luis Zelaya ya no va a estar solo. A Luis Zelaya le van a hacer competencia los otros liberales. Lo van a tratar de ganarle en las internas para que no siga al frente del partido. Apúntelo, hoy es 12 de septiembre. Eso va a pasar. Ya eso se ha platicado. Saludo a Marcia Villegas
¿Qué tal? Facu C. Marcia, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, muchas gracias. Aquí en compañía de honorables, distinguidos compañeros liberales y sobre todo en compañía esta mañana de tu pueblo que te escucha. Dino Tomás, bienvenido, abogado. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad y de compartir contigo este importante programa. Aquí está también don Juan Carlos Elvir. Juan Carlos. Sí, mucho gusto, Raúl. Ya lo asusté a Juan Carlos con esa última hora. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Estamos con serenidad, muchas gracias. Y don Víctor Cubas, dirigente del partido, exdiputado. Víctor, ¿cómo estás? Bueno, pues bien, Raúl, y gracias por tenerlos nuevamente acá. Y un saludo a todo el pueblo de Honduras y especialmente al pueblo liberal. Yo le tengo mucho respeto a don Luis Zelaya, pero hoy le estoy anunciando que ya se está formando un movimiento para luchar contra él, así como él le ganó a Gabriela, le ganó a Quique y le ganó a Martel, que sacaron el 1%, mis amigos Quique y Martel. Pues ahora se va a formar un movimiento para ganarle a Luis Zelaya. Marcia, ¿cómo va el Partido Liberal? Pues ahorita en este momento que estamos como un poco viendo los toros desde la barrera, porque desde el momento en que pasaron las internas y se nos hizo exclusión de participar y poder apoyar al partido, no específicamente un candidato. ¿Qué se hizo exclusión? ¿Qué pasó ahí? Bueno, no se nos tomó en cuenta. Yo creo que no es nuevo escuchar esta historia para muchos liberales, donde vieron cómo se hizo a un lado a Gabriela, se hizo a un lado a Faisy Cafi, al mismo Elvin Santos, a su servidora, a Waldina Paz. Creo que muchos liberales que estábamos muy deseosos de trabajar ya para las generales, indistintamente de lo que hubiera ocurrido en las internas, no se nos tomó en cuenta. Y esto para los liberales es algo nuevo, porque nosotros siempre después de pasar una interna nos uníamos en las generales y a trabajar por el candidato que había quedado, pero quedaron movimientos internos dentro de una general y quedaron trabajando solamente los celayistas y no se nos involucró a los que veníamos de otras corrientes. Sin embargo, creo que como buenos liberales hemos continuado siempre tratando de apoyar y de ver en qué se le puede servir al partido, y por eso es que lo importante de todo esto es que hay que saber identificar cuáles son los verdaderos líderes del partido que ganaron realmente las elecciones. Y para mí los líderes están localizados en los alcaldes. Son los alcaldes quienes manejan los gobiernos locales y los que han ganado verdaderamente las elecciones, y los diputados del Congreso Nacional. Por eso es que mi respeto para ellos, y obviamente que es desde ahí donde deberíamos de empezar la reconstrucción del Partido Liberal y no con aquellos perdedores. Abogado Lino Tomás, ¿qué piensa usted? Bueno, Raúl... Lo vi que cuando Marcia estaba expresándose, lo vi a sentar, o sea... Bueno, Raúl, es que realmente yo me voy más allá. La crisis del partido empieza desde que se naturaliza el concepto del dirigente nacional y se eligen primero con los famosos bebesaurios, o sea, que asumían las responsabilidades partidarias de los hijos de los dirigentes y tener una militancia activa, más producto del ejercicio del poder. Luego en el 2005 se elige ya un central ejecutivo que no representaba a los liderazgos nacionales, sino que más bien eran los amigos del candidato, de nuestro amigo Manuel Zelaya Rosales. Eligió como miembros del central ejecutivo a personas que no tenían ninguna responsabilidad partidaria. No eran dirigentes del departamento, no eran dirigentes locales, no eran dirigentes de grupos obreros o profesionales, y más bien eran el producto de la amistad. Y se consolida todavía más con la elección de Elvin, el nepotismo, donde ya la familia Santos y Ordóñez controlan el central ejecutivo y no hay una representación nacional de lo que era el antaño partido, cuando los centrales ejecutivos eran representados por los dirigentes nacionales, Arturo Rendón Fuentes, Marcelino Ponce, Romualdo Beso Peñalba, Pineda Ponce, Rodrigo Castillo, para poner algunos ejemplos históricos. Y en el gobierno, en el periodo de Villeda, se consolida más todavía esto del nepotismo y de elegir las autoridades producto de la amistad y no el producto de una ideología, de un concepto de partido, de un concepto de país. Y se termina de consolidar en la última elección, donde ya el nuevo central ejecutivo elige de nuevo a sus amigos, y no solo eso, se pone de tesorero al hermano del candidato a la presidencia y el hermano del presidente del partido, donde por muy honradez que se determine, siempre se va a dudar de las acciones,
por mucho que se crea que la portal de transparencia puede señalar, lo importante es cómo se manejan los fondos del partido. Entonces, todos estos problemas han venido generando una crisis partidaria en la que se desconoce el liderazgo departamental, se desconoce el liderazgo nacional, los liderazgos regionales, y las autoridades partidarias se convierten prácticamente en una hacienda particular de los últimos que dirigieron el partido. Con este surgimiento de los alcaldes, quiere decirte que yo he estado como observador en las últimas 2 reuniones. Van avanzando de una manera tan extraordinaria. ¿En qué reuniones estuviste? Estuve en la de San Buenaventura y estuve en la de Florida Copán. En las primeras reuniones hubo un poco de recelo, que los elvincistas querían que estuviera Elvin, que los luisistas que estuvieran Luis, pero los alcaldes con una gran sabiduría han evitado que los personajes estén, y me quedé sorprendido de la capacidad de dirección que tienen los alcaldes en la reunión de Florida, con una agenda, con normas parlamentarias bien establecidas, con propuestas contundentes, con un liberalismo a toda prueba, donde tratan de, mientras ellos proponen, Raúl, mientras los alcaldes tienen una propuesta de buscar el diálogo y reencontrarse con la doctrina partidaria, donde buscan una propuesta a nivel nacional de que el gobierno los vea en igualdad de condiciones y no producto de los sectarismos políticos, donde tienen una propuesta de país en el Central Ejecutivo, lo que decía Marcia, por eso asentaba, los liberales han sufrido con el actual Central Ejecutivo una persecución. Persecución que puede ser que tengan en algunos momentos razón, pero que tienen que juzgar si hay o no, o si se cometió o no delito, son los órganos de justicia y no el partido a perseguir, porque en el partido no necesitamos negros y blancos, chaparros y altos, necesitamos de todo tipo, y no podemos empezar nosotros a querer juzgar si los diputados o los que votan a favor de determinada moción del Congreso reciben coimas o reciben el tilín-tilán famoso que señalaba el profesor Pineda Ponce. Tienen que ser los órganos jurisdiccionales, y nosotros tenemos que aglutinar al partido alrededor de un proyecto de país. Recuerda que el Partido Liberal, Raúl, siempre estuvo en la vanguardia de las grandes transformaciones sociales. Lucha por la democracia participativa, lucha por los derechos humanos, combate a las injusticias sociales, el Estado de Derecho, la independencia de poderes. Y hoy tenemos un partido acomodado a familias, un partido acomodado a amigos que no responden. Yo quiero que revisen aquí los amigos liberales, y en eso yo soy muy contundente. Ningún miembro actual del Central Ejecutivo representa ni a un consejo departamental, ni un liderazgo departamental, ni un liderazgo regional, ni un liderazgo local, ni mucho menos a las organizaciones obreras, colegios magisteriales, que fue la fuerza del partido durante su más de 100 años de existencia. Entonces, mientras el partido no desarrolle una estrategia como la alternativa que nos están desarrollando los alcaldes, y ojalá no se contamine, porque el problema es que siempre los liderazgos nacionales lo contaminan, que se respete la independencia de los diputados. Que mire, Raúl, los alcaldes tienen contacto con todos los sectores, juventud, profesores, obreros, campesinos, y ves alcaldes que ganan por 5.000, 6.000 votos. El alcalde de donde fue la última reunión ganó por 5.600 votos de diferencia contra el Partido Nacional, y no solo eso, también ganó el voto presidencial. ¿Por qué? Por su contacto con la población, por su contacto con los sectores, y no marginando a nadie, porque aquí se necesita todo. Y si algún diputado, si algún líder del partido cometió alguna falta al recibir alguna coima o al recibir el tilín-tilán, quienes tienen que juzgarlo son los órganos de justicia y no el partido. El partido, más bien, en vez de establecer tribunales inquisitivos y de persecución, debería establecer comisiones de diálogo, encontrar las propuestas afines para los grandes problemas. Debemos seguir eligiendo Corte Suprema de Justicia a medida de los políticos, a medida del presidente de la República. Tenemos que seguir nombrando fiscales a medida del presidente o de los diputados, de los órganos o de los sectores de poder. Tenemos que elegir Tribunal Superior de Cuentas repartiéndonos para proteger los intereses de la clase que tanto daño le ha hecho al país. Tenemos que hablar, Raúl, si tenemos que seguir repartiendo la bolsa solidaria o a través de esos miles de fondos que se endeudan para dar la bolsa solidaria,
es para enriquecer a unos pocos o para beneficiar a los pobres. Sí, don Víctor, voy a dejar a Juan Carlos por último. Estaba hablando con un amigo, Juan Carlos, un amigo mutuo, el ingeniero Torres. No sabía Juan Carlos a lo que venía hoy. Víctor, ¿qué pasa en el partido? Mira, está sonriendo Juan Carlos, pero no había la que le esperaba hoy. Mira, la verdad que el Partido Liberal, yo ingresé al Partido Liberal, Raúl, y Pueblo Hondureño en 1977, cuando entrábamos donde el doctor Julio González a escondidas, porque éramos de la línea de la LIPO. Y entonces a nosotros los tildaban de izquierdistas, de comunistas. Y yo entré al partido no por tradición, yo no soy hijo de padres liberales. Mi madre era liberal, los Nájera de San Esteban, y mi padre nacionalista. Entonces, yo acá en Tegucigalpa ingresé al partido en esa fecha porque desde pequeño yo escuchaba aquellos grandes discursos de Carlos Roberto. Siempre me gustó a mí la izquierda, pues yo siempre me gustó esa línea. Entonces, ya en el sindicalismo, yo miraba que el Partido Liberal, pues, era un partido del pueblo, para el pueblo, cercano al pueblo. Y por eso yo decidí militar en el Partido Liberal y jamás he militado en otro partido, ni voy a militar jamás. Voy a ver mi amistad con Mel como era. Y yo decidí mi partido, quedarme en mi partido. Pero yo he visto que en los últimos 20 años el partido se ha hecho un partido elitista, un partido violador de sus estatutos y un partido de amigos. Y el Partido Liberal no tiene que ser así, porque el Partido Liberal, el pueblo tiene que saber que surgió y nació solo. Y nació por las necesidades que se dieron hace más de 100 años. Que se hablaba de liberalismo y después se forma el Partido Liberal. ¿Para qué? Para defender el pueblo de todas aquellas injusticias. Entonces, hace 20 años para acá se dejó de dar formación política permanente y el partido se alineó pues, con los grupos económicos poderosos de este país y se fue olvidando del pueblo. Entonces, por eso es que el partido en el 2009 cae. Y de ahí para acá no hemos podido nosotros levantarlo pues, con fuerza, por lo menos en la casilla presidencial, a tal grado que improvisamos en los dos últimos candidatos que el partido tuvo. Vieda surge en el partido en el 2008, cuando sale con Elvin, pero Vieda no había tenido una militancia en el partido. Una cosa es ser hijo de un liberal o de una liberal. El que había tenido militancia era mi padrino, sí. Ramón Villeda Bermúdez. Exacto. No Mauricio. Entonces, cuando un partido tradicional no debe de improvisar con sus candidatos, porque principalmente en el liberalismo la gente cuando no conoce a una persona no vota por ella. Ya puede ser bonita, puede hacer la publicidad que haga, no participa. Entonces, hoy, en este momento, el partido lo que necesita es, primero, reencontrarse todos los liberales y hacerse a la oposición, irse a la oposición. Pero una oposición frontal y constructiva, que beneficie a todo el pueblo hondureño. Pero si vamos a estar plegados a los intereses del partido de gobierno, el partido para mí va a ser difícil que se levante. Y se ha vuelto violador de sus estatutos porque Lino lo dijo, pero no dijiste, Lino, que el partido en los últimos años no ha elegido central ejecutivo. No lo ha elegido. Una cosa es ir a internas y que salga el candidato y otra cosa es la elección del Consejo Central Ejecutivo. Artículo 66 de los estatutos. Habla claro cómo debe de ser electo el Consejo Central Ejecutivo, con voto secreto, privado y directo. Y el 67 dice que para ser miembro del Consejo Central Ejecutivo se necesitan 4 años de militancia, Lino. Búscame quién tiene esa militancia ahí, empezando por Luis. No tiene esa militancia. Dice el 68 que para aspirar a un puesto del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, no se debe de participar para otro puesto de elección popular. Y todo eso se ha venido violando en el partido. ¿Por qué? Por intereses personales.
hasta hoy miro yo que el presidente de mi partido anda en carros blindados y con guardaespaldas. Eso es ridículo. El presidente del Partido Liberal de Honduras, que ha sido del pueblo, ¿Y quién paga eso? que ande con guardaespaldas. Pues hay que investigar a ver quién es, porque anda en carro blindado y como con 4 guardaespaldas. Mel caminaba. Hasta hoy miro yo. Oíme, Mel caminaba aquel galón rojo. Si me conocen más a mí que a este señor en este país. Te lo digo, yo tengo 4 años de, vos a ver lo que vi en el sindicalismo, pues, que llegó un tiempo que no me aguantaban. Entonces, también hasta hoy miro yo que el presidente del partido, el hermano es tesorero, el otro sobrino es administrador, la hermana del otro es encargada de... Y casi todos con sueldo. Nosotros con Villeda, por lo menos Villeda en esa parte fue claro, en la primera sesión que tuvimos del Central Ejecutivo, se quitaron los sueldos, ahí nadie ganó un sueldo. Entonces todo eso ha venido haciendo que el partido esté donde está. Y para que el partido se levante, yo le digo a la gente de los departamentos, y creo que muchos ya están acatando eso de que se están organizando, el partido no se va a levantar solo. Tenemos que empezar a organizar ya, Raúl, en todo el país. Todos los liberales no tienen que esperar que lleguen del Central Ejecutivo o que llegue alguien. Ustedes tienen capacidad de organizarse y empezar a hacer un trabajo desde ya para que podamos tener opción dentro de 4 años a volver al poder. Bueno, Juan Carlos Elvira es diputado, fue alcalde, fue ministro de Copeco. Es un hombre que tiene mucha credibilidad en el occidente del país y a nivel nacional. Juan Carlos, ¿cómo miras tú el partido? ¿Has escuchado a Lino, a Marcia, también a Víctor? Y yo mismo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan en el Central Ejecutivo. Por ejemplo, el otro día yo vi, 6 meses después, le van a hacer un juicio a unos diputados porque fueron una toma de posesión 6 meses después. O sea, seguir peleando entre nosotros los liberales. Pensé que no era muy inteligente de los que estaban haciendo eso. Y de remate, unos hipotes eran los que estaban promocionando eso, que tienen derecho a entrar al partido y participar. Pero eso solo nos divide. Juan Carlos, tú como líder del occidente del país, diputado, ¿qué piensas de esto? Ahí mismo lo has vivido vos en el Congreso. Yo quiero señalar algo que es importante. En primer término, dice una expresión que el que no cambia con el tiempo se encarga de cambiarlo. Creo que nosotros estamos en un momento de crisis y las crisis siempre generan oportunidades, generan reflexión. Y lo más importante es ver qué vamos a hacer de aquí para adelante, qué vamos a hacer para construir esto. Porque seguir cayendo en los mismos vicios va a significar tener los mismos resultados. Y ese es un error que tenemos que entender. Primero, los vamos a quitar a los que están haciendo daño. Hacia el interior. Un criterio hacia el interior que debería ser una propuesta de reforma al Central Ejecutivo. Yo una vez me pregunté por qué razón habrán pensado en poner 18 representantes del Central Ejecutivo. 18 representantes. Ese es el número de la Junta Directiva del Uno por departamento. No habrá sido con el propósito de que todos los 18 departamentos estuvieran representados ahí. Pudiera ser alguna estructura que revitalice la autoridad del partido, de los consejos departamentales, consejos locales, que logre identificar y rescatar la identidad liberal, que es una cosa muy importante, porque el liberalismo no solo es esa bandera rojo y blanco, no solo es el himno. El liberalismo es un pensamiento, es un concepto, es una ideología que ejerce y debe de ejercer en el ejercicio de gobierno acción para hacerlo. No solo para llegar al poder del partido o algo, es para hacer incidencia política en el nivel nacional, en el gobierno. Y el objetivo de cualquier partido político no es venir a polemizar en un medio de esto, es venir a construir y gobernar, que es el propósito, de buscar el poder. Pero el otro criterio también que tenemos que intentar aprender los liberales es el hecho de esa reforma también del pensamiento hacia el exterior. ¿Qué está pasando? El otro día me decía un personaje muy notorio de nuestro país, una gran personalidad, me decía, ¿por qué yo voy a sentir motivación por votar por el Partido Liberal? Y esa es la reflexión que todos, tanto alcaldes, autoridades, diputados, cualquier acción activista debería de ser en su conducta y en su comportamiento para buscar la manera de volvernos a poner en la palestra pública. ¿Qué ha pasado con los partidos políticos en nuestro medio? Obviamente que hemos perdido la base social. Bien lo decía Víctor. O sea, nosotros ahí tenemos dentro de la estructura dice Comisión de Asuntos Campesinos, de Asuntos de Obreros, de Asuntos... Se quitó. Se perdió toda esa expectativa porque los partidos en nuestro pensamiento, y no es el único partido liberal, todos los partidos,
hemos perdido la orientación con respecto a que representamos una base social y deberíamos ser el brazo político para que esa base social acceda al poder. Ese pensamiento se divorció desde hace mucho tiempo y eso ha hecho que la percepción de la ciudadanía entienda o crea que la clase política piensa diferente que la clase social. La política solo es un instrumento para llegar al poder, para que esa base social llegue al poder. Ahora, lo que no tenemos que hacer entender nosotros es que no somos ninguna clase, ni debemos de ser una clase privilegiada, y una clase privilegiada obviamente que demuestra diferencias en el pensamiento y en la acción también, porque también como que disfrutamos el poder jactándonos de cómo es que se ejerce el poder cuando al final de cuentas es un poder delegado por el pueblo. Eso no hay que perderlo en objetivo, en criterio, y debe de trabajarse en ese pensamiento de revitalizar la identidad partidaria para lograr volverla hacia los vínculos sociales que nunca debieron de haberse divorciado. Esa es la tarea importante y para mi criterio es de aquí para adelante. Si venimos, obviamente, y comparto, que la historia hay que voltear a verla, porque dice que la expresión que quien no vive la historia, o quien no la escribe, quien no la está consciente de ella, tiene tendencia a repetirla. Lo que debemos de hacer es de aquí para adelante corregir los errores que tenemos que hacer y buscar la manera de hacerla. ¿Cómo hacerlo? Pues obviamente una reforma que pudiera implicar hasta la reforma de los estatutos mismos y porque darle el pensamiento adecuado con respecto a ello. Y una propuesta interna que obviamente que trabaje la descentralización del partido en el trabajo hasta en la capital. Hasta acá. Porque la capital es el peor caos, donde más pobres hay en Honduras, es Tegucigalpa. 800,000 personas en extrema pobreza en Honduras viven en Tegucigalpa, sin agua potable, sin alcantarillado sanitario, sin escuelas, sin vías de comunicación. Y obviamente que acrecentando la dificultad que existe en una capital, que se ha vuelto un caos, ¿por qué no decirlo? Uno vive aquí y camina por 4 o 5 calles, pero no visita todas esas barriadas donde obviamente hay un sinnúmero de personas que obviamente que la estructura del Estado la ha mantenido y que se vuelven un cáncer para el país también porque no encuentran sus espacios de desarrollo como debería de ser lo adecuado. Bien, en el 2005, estas 4 personas que hoy me acompañan, bueno, de hecho yo metí a Marcia en la política. Es cierto. Escucha, eso yo. Eso no lo sabía. Última hora, entonces. Yo me iba a la oficina de Marcia y le decía, oíme Marcia, lánzate candidata a alcalde, le decía. Ni pensaba en ser política. ¿Te acuerdas, Marcia? Y así fue. Correcto, Raúl. Tú me sembraste ese gusanito en el corazón que ahí se quedó perenne. Yo dirigí a HRN 20 años y ahí me acercaba a Marcia. Pues las 4 personas que están acá y yo también, la última vez que ganó el Partido Liberal nosotros dirigimos la campaña. Exacto. La última vez que los liberales ganamos. O sea, yo tengo respeto a don Luis, me cae bien Martel, me cae bien, bueno, Quique es amigo de muchos años, compartimos la campaña, pero creo que algo estamos haciendo mal. Ayer hablaba con Elvin también, perdimos con Elvin, perdimos con Mauricio, perdimos con Luis. Y cada vez con menos votos. Sacamos menos, ni medio millón de votos sacamos nosotros, ¿se imaginan? Estamos en un problema serio. Entonces, ¿quiénes van a ser los candidatos? Pues no solo va a ser Luis. Si los de Luis están pensando que Luis va a ser el candidato del partido, va a tener que ganar. Pero es que sí. Después de esa derrota. Si revisas los estatutos del partido, no puede ser candidato. ¿Por qué? Porque los estatutos lo prohíben. Porque es presidente central ejecutivo. Pero yo veo que le está haciendo todo para volver a ser candidato, ¿o no? Pero es que por ahí tenemos que empezar, Pues por cumplir sí, la es ley. que todo el mundo Más- tiene derecho a aspirar y él puede querer. Lo que pasa es que yo, a mi consideración, creo de que el pueblo liberal no es tonto y ve que si nos ha llevado una tremenda pérdida, un poco más de lo mismo seguiremos No, y es viendo que los nada mismos fue eso, Marcia. resultados. Los estatutos lo prohíben y punto. Pero si se están violentando desde ya, Pero porque entonces no hay desde que el seguirlo momento violentando donde- para no caer en el hoyo que estamos, para salir de ahí. Entonces volvamos al origen. Yo quisiera retomar unas palabras que decía Juan Carlos con mucha sabiduría, y es en el sentido de que las crisis son espacios de oportunidad. Nosotros tenemos de estar hace mucho tiempo en una crisis permanente, y se le ha dado oportunidad y hemos tenido oportunidad. Lo que pasa es que quienes han tomado esa oportunidad la han tomado personalmente para objetivos propios y no partidarios. Creo de que el cambio tiene que darse obviamente desde la reforma de los estatutos, desde las reformas y la renovación de estas personas. Si esto ha estado sucediendo, Juan Carlos, es porque personas muy
lejos de querer el partido, lo que han hecho es utilizado el partido. Y creo que mientras no hay un amor real por el partido, no hay un amor real por lo que es objetivamente el trabajo y la participación de la política, donde tú bien lo decías, es una actividad donde está, la política es un medio para llegar al poder. Yo interpreto la política un medio para servir al pueblo. Y cuando pierdes esa objetividad de cuál es la verdadera razón por qué los líderes deben de estar en política y se olvidan de su responsabilidad, que es servir a otros y no servirse a sí mismo, es cuando empezamos a perder ya ahí el norte. Entonces no solamente es un problema de estructura, es un problema también ya de conciencia, de persona. Le hemos abierto tanto las puertas a toda la población para que entre al partido, lo cual es bueno porque necesitamos renovar con sangre, renovar con nuevas personas, profesionales que van saliendo inclusive de sus carreras profesionales, y hay que agarrarlos ahí en ese interín donde están en el tramo de decidir qué hacen con su vida. Pero hoy por hoy, como decía, el Partido Liberal no es nada atractivo para nadie, ni para los de antes, ni para los jóvenes, ni para los nuevos votantes, ni para participar y mucho menos para votar. Entonces el problema es que no tenemos ni participantes, ni seguidores, ni electores. Entonces el partido ahorita tenemos que sentarnos, como decía Lino, la base y la estructura está en los líderes, y los líderes son los alcaldes. Para mí, todos deberíamos de rodear a los alcaldes, ellos deberían de plantear al Partido Liberal, correcto, y los diputados porque son los que ganaron sus departamentos y son los alcaldes que representan los departamentos. Entonces los alcaldes y los diputados tienen que sentarse, armar un plan estructural, y todos los demás debemos de adherirnos a ese plan. Y puede ser un brazo derecho de apoyo para el Central Ejecutivo, pero no autoritariamente ni dictadoramente como lo están haciendo desde el Central Ejecutivo hacia afuera. Imagínate tú, ¿de cuándo acá el Central Ejecutivo le da instrucciones a los diputados? No, nunca. Nunca. Ni siquiera se ha elegido la bancada del Partido Liberal dentro del Congreso por instrucciones del Central Ejecutivo. Y ahora estamos viendo que quien no se ajusta a esa línea, el presidente está Elvin Santos, ¿verdad? Mira cómo la arremetieron contra Elvin Santos. Entonces, claro, todo el mundo va a decir, pucha, que aquí me van a venir a querer hacer algún daño. Pero el artículo 46 dice que la agenda legislativa debe de consensuarse entre diputados y consejos centrales ejecutivos. Pregúntele a Víctor Cubas en la pausa donde en los estatutos dice que no se puede tirar Luis para buscarlo y sacárselo a ese señor, que no se vuelva a lanzar. Doña Selma Estrada dice, buenos días, amigo Raúl, felicitaciones por su esfuerzo constante de cumplir con la tarea del Partido Liberal. Bueno, este es el programa 1418 que hago el partido, Sumar, Unir, Vencer. Asimismo, saludo a todos los amigos presentes y a todos los liberales de nuestra Honduras. Tenemos un representante en los partidos que desconoce la realidad del partido, quien entregó al partido a un desconocido, prepotente, malcriado y discriminando. Abrazos, dice doña Selva. Espérate, aquí, pero aquí nos atacan también, espérense. Dice, Raúl, algo muy rescatable de los deportistas del fútbol es que se retiran a cierta edad, con aplausos y no esperan que la gente les sirve de las gradas. Salite, ya hay que dar paso a nuevos talentos y estos viejitos que sean entrenadores nada más. Nunca se sabe, como dijo Chelato. Un momentito. Yo voy a defender, o sea, a defendernos. O sea, defendernos. Aquí yo no veo viejos. Que empezamos en política desde que éramos niños, sí, es una cosa diferente. Que desde que estábamos casi en la escuela respirábamos política porque dentro de nuestras familias era lo que se desayunaba, almorzaba y cenaba. Hoy lo que pasa es que a la edad avanzada, ya como jóvenes entran directamente, y otros a la edad de Luis, que nunca han hecho nada. Marcia, en Olancho los enseñaron, Raúl, que cuando íbamos a Majanzar un ayunte güeyes, al nuevo lo enchugamos con el viejo para que le enseñe. Aquí, para que le enseñara y le experiencia. Y yo no tengo y en política. Solo, espérense, que Larisa Barahona me dice, Raúl es el mío.
Raúl, buenos días, saludos a mis correligionarios. Sin duda alguna, el liberalismo no es solo bandera, es apropiarse de la doctrina liberal, someterse a la Constitución y las leyes, igualdad de oportunidades, libertad de expresión, protección de derechos humanos, libertad de culto, libertad de mercado con reglas claras. Basta de caruzar el liberalismo, hay que arreglar diferencias, unirnos, trabajar y recuperar la confianza de la ciudadanía para que seamos la única opción democrática para Honduras. Saludos, la abogada Larisa Barahona, los saluda a todos. Raúl, fíjese que yo quiero... Éntrale. Yo veo en este tipo de discusiones una gran oportunidad de consolidación de lo que puede ser un diálogo. Fíjate que yo fui presidente de los universitarios liberales en la época de cuando la opción B del ingeniero Ascona, sí. Y en aquel entonces iniciamos los programas de capacitación como presidente de la Fundación Naumann. Y en ese momento histórico la división era parecida a la actual. O sea, ¿se acuerdan de los famosos Carlines, Carlos Montoya, Carlos Flores, Carlos Roberto Reina? Que era imposible sentarlos a dialogar y cada vez que se llegaba a una reunión las barras, a ver quién gritaba más, era muy difícil. Luego surge la candidatura de Jorge Roberto Maradiaga, la de Gloria Mejía de Jalil, la de Ramón Villeda Bermúdez, y las condiciones eran las mismas. Y en ese momento la Asociación de Universitarios Liberales empezó a desarrollar con la Fundación Naumann una serie de foros donde se discutían las propuestas y la problemática del entonces, la reforma agraria, economía de mercado, la lucha de los trabajadores, el magisterio, se empezaba a hablar ya del famoso estatuto del docente. Y esos encuentros servían para que los diferentes líderes discutieran los problemas del país y les permitiera dialogar entre ellos. Y así surge la primera alianza que en aquellos momentos se veía difícil. Tú dirigías HRN. La primera alianza difícil que nadie la consideró era cuando el ingeniero Carlos Roberto Flores se une con Jorge Arturo Reina y se une con Jorge Roberto Maradiaga. Y se generan las condiciones que se veían difíciles porque veníamos de la izquierda radical de Jorge Arturo y de las posiciones de la derecha, podríamos decir, del ingeniero Flores. Y luego esa se repite cuando el doctor Carlos Roberto Reina va de candidato y hace una alianza con el ingeniero Carlos Flores. A lo que lo quiero llevar, compañeros, es que los alcaldes están dando una gran oportunidad para que a través de foros, a través de encuentros, a través de propuestas, escuchemos los líderes que están proponiendo, porque aquí la confrontación es perseguir porque yo soy más honrado, o porque aquel es ladrón, o porque yo soy más inteligente, o porque yo soy menos inteligente. No, la idea es... O porque yo estoy en el cargo. O porque yo soy presidente del partido. Mira, tenemos líderes que están aspirando a la presidencia de la República como Oscar Melara. No conocemos su mensaje porque no le hemos abierto un escenario. Han mencionado mucho a Juan Carlos Elvir como un candidato que pueden apoyar los alcaldes. Es necesario escuchar las propuestas de los diferentes líderes. Está en el tapete Gianni Rosenthal y el mismo Elvin Santos, que no se sabe cuál va a ser la decisión de ellos. Se ha mencionado a Oscar Melara, a Luis Zelaya, a Elvin Santos, Gianni Rosenthal, Juan Carlos Elvir y Eduardo Maldonado. A Eduardo Maldonado. Entonces, los alcaldes tienen la gran oportunidad de brindar, de poner el foro a que esta gente vaya a hacer las propuestas. Fortalecemos liderazgo y podemos coincidir en una propuesta de partido, rescatar la minuta doctrinaria del partido y el compromiso por combatir los grandes problemas sociales. Yo creo que este foro y el foro abierto por los alcaldes es una gran oportunidad de que, lejos de estarnos tirando duro entre nosotros, escuchemos el verdadero proyecto de país que tienen los principales líderes, que serían diputados, alcaldes y estos que aspiran a la presidencia de la República. Bien, yo dejaría a los que aspiran a la presidencia de la República, que solo sean los alcaldes. ¿Cómo le entendés a esto? Tengo que ir a anuncios. Espérate. Ok, vamos a decir. Bien, aquí, pero están revueltos los liberales. Buenos días, Raúl. Con todo respeto, hablar del último triunfo del partido en el 2005 es algo fuera de orden. Antes del 2009 o se era Cacho o Colorado. No había más. Hoy las mismas personas que visitábamos en las giras hoy ni atienden.
porque es culpa de Luis. Luis se prestó para un golpe de Estado. Luis ha avergonzado al liberalismo en ese Congreso. Luis ha mancillado el nombre del partido poniéndole al servicio de los cachorros siendo su concubina. Por favor, les reto a todos a que vayan a las comunidades y presenten sus credenciales a ver cómo les va a ir. Lo que no nos ha dolido como cheles es la identidad cachureca que habita en el partido, a excepto de que critiquemos a Luis de manera interna porque no está haciendo lo interno, pero al nivel externo. Hablando de la cara del partido, Luis es por demás lo poquita reserva que nos queda entre otros. Nos urge la unidad, pero quiero oír a Marcia, a Víctor, echándole reata al gobierno. Eso quiero, el liberalismo. Saludos. Bueno, saludos. Aquí hay otro. Rafael Canales. Buenos días, Raúl. Saludos a Lino, a Marcia, a Juan, a Víctor, a Juan Carlos. Extrañamos líderes como Ascona, Reina, Mele, entre otros. Lo que he visto en la actualidad, no hay pluralismo de opinión, no aceptan los errores. Las actuales autoridades, todo es perfecto según ellos. Lo saludable deben salir más candidatos con liderazgo, comprobando con compromiso y visión y trabajar incansablemente por el partido. Saludos, abogado Canales. Una pausa. Bueno, buenos días, Raúl, bendiciones, un saludo muy especial a usted y a sus invitados. No quiero irme a mi trabajo sin decirle a los panelistas que aquí en Badoancho, El Paraíso, estamos con Luis Zelaya y no queremos Pandoras dentro del gran Partido Liberal. Viva la democracia y viva Honduras, viva el Partido Liberal, dice Cristian Sánchez desde Badoancho, El Paraíso. No puedo leer todos los mensajes, pero voy a tratar de leer algunos. Paul Cepeda, Paul, ya volviste con Luis entonces. Buenos días, Raúl, un abrazo, saludos a los panelistas. Sin embargo, para ellos fácil es hablar de Luis. Difícil es afrontar y tratar de levantar un partido desde la llanura. Los esfuerzos de Luis por el partido y el país han sido loables. Sin embargo, yo no veo que Luis haya hecho ningún esfuerzo por el país y el partido. Luis viene llegando a la política, esa es mi opinión personal. Sin embargo, entendemos que la estrategia no es la mejor y es por eso que el partido lo que debe plantearse es cómo hacer oposición y con quién plantearse una alianza. A aquel obcecado que crea que el Partido Liberal camina y triunfará solo está equivocado. Los números ya indican que se debe hacer. Bueno, solo quiero decir algo de eso. Los liberales, yo invité a Marcia a la reunión, la hicimos en la casa de Jorge Arturo Reina. Los liberales tenían una estratega que no había nada, hombre. Yo la primera vez que hablé con él dije yo Dios quisiera mío. expresar un criterio que es importante. Este debate no va a tener ninguna producción si no logramos sembrar semillas que fortalezcan la unidad del partido, que crean las condiciones para que después de cualquier proceso interno establezca las alianzas con otras fuerzas políticas importantes que también han sido liberales o son liberales, pero en otro partido político que es libre, y que entendamos claramente que tenemos que derrotar a los principales opositores que tenemos nosotros, que es el Partido Nacional. O sea, definitivamente yo soy del criterio que a veces perdemos el tiempo muchas veces en estar en este debate interno, muchas veces. En el sentido de hacer sentir que si este o el otro o aquel, o estar juzgando personas de repente, cuando lo que tenemos que hacer es reconstruir la institucionalidad del partido, buscar la manera de revitalizar esa identidad partidaria e intentar entender que en que tenemos que derrotar a los nacionalistas en las próximas elecciones del 2021. Y es en ese proceso de construcción hay que intentar buscar la manera de entender claramente. El partido va a pasar por 3 fases para lograr la unidad. El primer término es la tolerancia, el segundo término es el perdón y el tercer criterio es la reforma. De lo contrario, no estaremos creando las condiciones adecuadas que el partido tenga y aunado al rescate de esa identidad y un mensaje que rescate esa identidad, obviamente será un espacio de encontrar y volver a ponerse en el tono que todos demandamos en el partido. Nos pasa lo mismo que pasó en Nicaragua, cuando se dividió Nicaragua en 2 partidos liberales. Y se los he dicho a mucha gente del Libre, ustedes son liberales, lo que pasa es que son liberales, le digo yo. O sea, son liberales en otro partido político. Pero no es denigrando este partido político como vamos a lograr levantarlo. Lo vamos a lograr levantar dándole pensamiento, buscando estrategias, haciendo propuestas y planteamientos y obviamente también, si es necesario, concursar en un proceso de elección interna, también ganando democráticamente los procesos que pueden ser.
¿Cómo va a ser el escenario? Que es lo que hay que hacer incidir. Usted mencionó que si este puede ser candidato o no puede ser candidato como los estatutos. Hay una cosa que en este país pasa que creo que tenemos que valorar. Mucho hablamos de leyes, mucho hablamos pero a veces llega un momento que el desborde del tema legal es el tema moral. Y es el criterio que muchas veces, muchas de las acciones ya no van intrínsecas en qué es lo que dicen los estatutos, si puede ser o no puede candidato, sino que el tema moral, de cómo le toca ser una autoridad y un candidato, un ejemplo. O cómo logra aplicar la justicia siendo juez y parte, un ejemplo. O cómo también nosotros desde la bancada también, porque tenemos que entender claramente que la bancada como punto de atención de parte de la ciudadanía con respecto al partido a nivel nacional, tiene que hacer una autorreflexión interna y autorreformulación interna con respecto al concepto disciplinario para rescatar el tema de la oposición en ese zona. Si no hacemos esa acción y no hacemos esa serie de acciones, no estaremos siendo parte del escenario político en el próximo contienda electoral. Entonces, mi invitación, no solo a este foro, cualquier foro, es el hecho de que tenemos que empezar a hacer los planteamientos y propuestas necesarias para lograr la unidad. Y esa unidad pasa por ese criterio que le señalaba, la tolerancia, que es vernos los errores que podamos tener cada uno, pero intentar corregirlos, buscar la manera de establecer el perdón, porque no podemos vivir del pasado, sino que tenemos que construir hacia el futuro, y obviamente también el tema de reforma, que son las propuestas y planteamientos que se están haciendo. A mí me alegró algo en esta reunión de alcaldes, algo que no es parte del escenario tradicional en la clase política nuestra, y Lino Tomás va a dar fe, y es el hecho de que se presentó el plan estratégico de la Asociación de Alcaldes Liberales. Y yo los invitaría también a un debate más posterior, debería de ser de alcaldes y regidores liberales, porque tenemos alrededor de más de casi 200 municipios, de los 298, tenemos 210 donde tenemos regidores, donde tenemos en aproximadamente más de 110, 120 municipios de esos primeros regidores, y donde el Partido Liberal también tiene una fuerza contundente, que como Raúl lo dijo, yo no comparto lo que Raúl dice que sacamos solamente 500, para mí sacamos casi 1 millón de votos. ¿Cuándo? Porque son los alcaldes la fuerza política que indica claramente que el partido está ahí. El partido llegó a 450. Partido, a nivel de presidente, pero no a nivel de alcaldías municipales. Y por eso no es a que nivel de diputados. Y por eso es que creo que Ahora, la orientación que llevan los alcaldes van orientados a la municipalización electoral. Lo que ellos plantearon fue el tema de la municipalización de las mesas electorales, buscando la manera que en la propuesta de las reformas electorales, el que vaya a una mesa electoral sí puede hacer una ciudadanización de las mesas, pero con criterio municipal. O sea que tenga que ser alguien que esté en el padrón electoral y no lo que sucedió con esos partidos de maletín con respecto a la reforma. Pero vuelvo a lo mismo yo. Creo que estamos en un momento también de reflexionar, de pensar, y el pensamiento debe de ser gratuito. O sea, una democracia necesita demócratas, y una democracia tiene que ser dinámica, tiene que ser evolutiva. De lo contrario, no es democracia. Y por consiguiente, tener la propuesta y tener claro este panorama. Necesitamos, con nuestros hermanos de Libre, unirnos y hacer esa lucha contra la dictadura, contra la presunción de dictadura que se está plasmando, porque la disciplina del Partido Nacional, lo decía un dirigente el otro día, Anduray el otro día acá, dijo, así como está el Partido Nacional, en cualquier circunstancia los derrotamos. Y tiene toda la razón de decirlo, si no buscamos la manera de modernizar nuestras estructuras de censo, de cedulación, de estructuras de organización, y lograr acaparar la atención de la ciudadanía con mensajes de contundencia y de respuesta hacia las problemáticas que actualmente tiene el país. Me dice el periodista Ibis Alvarado, qué chele está ese programa, Raúl. Bien, aquí me dice el abogado Urtecho, esposo de Carolina, ese comentario que lo que toca es vencer al Partido Nacional es historia antigua. Ahora hay que vencer a 2 fuerzas políticas, Partido Nacional y Libre. Por 2 elecciones continuas, Libre nos ha superado y cada vez con mayor votos de diferencia. Está don Marco Tulio García en la línea. Don Marco Tulio, buenos días. Y buenos días, licenciado Raúl. Estoy de un celular, pero para mi partido no importa, aunque estamos en la llanura desde el golpe de Estado también, ¿no? Mire, le felicito a Víctor Cubas, a Juan Carlos Hermida, un líder, que es un líder conciliador, que creo que vamos a trabajar. Ya le cortó. Bien, se cortó. Lino. Raúl, yo solo quería aclarar algo. Ajá.
Porque muchos están pensando de que aquí venimos a hablar de Luis. Aquí no estamos hablando de Luis. Aquí lo que venimos a hablar es del partido y lo que hemos señalado son los errores que el partido ha cometido al momento de escoger su candidato presidencial. Pero no venimos en ningún momento a hablar de él como persona. Porque yo creo que los liberales ahorita lo que menos tenemos que hacer es estarlo descalificando y peleando entre nosotros mismos. No, si es que contrario a eso, nuestro trabajo tiene que ser la unidad del partido, la conciliación y los consensos dentro del partido. Y los consensos deben de salir de bases de las reuniones que deberán de tener, insisto, los alcaldes y los diputados. Pero vamos internas y si Luis gana hay que apoyar a Luis. Pero también los de Luis que se dejen apoyar, porque hacen lo de la vez pasada, que no dejan, bueno, y no descalificaron a Gabriela públicamente. A todos nos descalificaron. A todos, Yo a todos. Sí, Lino también creo yo que estaba en la comisión de campaña de Gabriela y cuando quisimos incorporarnos fue algo extraordinario como la persecución que se daba. Es que ellos fueron sorprendidos por un asesor tico que venía de asesorar candidatos corruptos en Costa Rica y los tenía ganando en todas las encuestas que él hacía. Nunca hizo nada de ninguna campaña, yo lo escuché la primera vez. Bueno, allá llevaba bebiendo en el Boulevard Morazán, ahí lo encontré varias veces. Queríamos hacer aporte, la gente de Luis nos decía, no, mire, aquí todo está hecho, la brillantez de la candidatura, de sus cuadros, ya nosotros vamos a ganar las elecciones, hablaban de un 7% arriba, cualquier reunión que iba ya no había nada que hacer, y por mucho esfuerzo que intentamos, fíjate que el caso de Faisy Cafi venía de ganar 38 colonias contundentemente en las internas. Organización, estructura, respuesta, y no lo quiso inscribir como candidato a diputado, porque él renunció a su candidatura, pero después él se arrepintió y quiso continuar, ¿verdad? Y fue extraordinario. Entonces, que hubiera ganado o no, pero le daba a la actividad política. O sea, económicamente le inyectaba, estructuralmente le abonaba y todo lo desechaban, cualquier cosa que uno quería, pero como dice Víctor, creo que aquí no es de hablar de Luis. Para mí, Luis no es alguien a quien temer, es un liberal más que deberá más bien unirse a las filas del partido en el momento que los alcaldes y los diputados tomen ese liderazgo por la mano. Pero tiene que cumplir con la militancia primero con 4 años, solo lleva 1. Bueno, pero él tendrá que seguir y bueno, que haga los 4 años de militancia. Marcia, solo dame chance para que Eva Maradiaga del lugar participe. Eva, buenos días. Eva. Pues yo solo quería, en mi opinión, ¿verdad? Muy humilde, pero yo creo que ustedes como liberales deberían de pensar en su partido como si fuese una empresa. Ustedes, una empresa o una tienda, un negocio particular, no solo vive de los clientes que ya tiene cautivos, sino que para seguir viviendo y para tener ganancias necesita clientes nuevos. Ustedes no van a generar nuevos liberales con esa misma estructura, ni van a generar nuevos liberales con las mismas sinvergüenzadas. Disculpe la palabra, pero tengo que decirlas. Mire, yo trabajo con gente joven, y créame que son el hazmerreír de la gente joven. Hace unos días, creo que este señor, el exalcalde de la capital, parece ser que ha tenido un lanzamiento prematuro. Ustedes no saben cómo los jóvenes se han reído de eso. Y dice, ¿cómo van a creer? ¿Será que creen que nosotros tenemos basura en el cerebro? ¿Que creen que nosotros vamos a votar por esas personas? Y ustedes, yo creo que el problema es ese, que también están en la misma coyuntura. Ustedes quieren algo nuevo y quieren atraer a la gente nueva, quiten toda la basura de su partido. Es cierto, ocupan unidad, pero si la unidad pasa por dejar a los mismos sinvergüenzas, no están en nada. A todas las personas, aunque sean liberales y aunque les duela, pero si están señaladas por las autoridades, si están en otro país y no por buenas cosas, si ustedes los admiten nuevamente en los partidos y si ustedes los admiten nuevamente en cargos a elección popular, les va a salir la venada careta y va a ser un partido de gente vieja, de gente que se va a morir en el camino y ese partido va a desaparecer. Porque si ustedes creen que ustedes van a existir con los mismos que vienen de anteriores, con las mismas canciones y con el rosuco que está allá todavía como momia, señor, no, señor, eso ya no existe. Ustedes tienen que renovarse. El partido necesita sangre nueva y si ustedes siguen con las mismas sinvergüenzadas y copiándole las tonteras del Partido Nacional, señores, no están en nada. Buenos días. Muy bien.
Wow. Buenos días. Byron Díaz me dice aquí, buenos días Raúl, qué casualidad que después de la llegada de Luis de Washington aparecen nuevamente ataques contra el Central Ejecutivo. Mire, este tema es de país, no partidario. Viene la ley Magnitsky, eso nadie lo detiene, cambios que vienen de Honduras. Pero Luis no tiene nada que ver con la ley Magnitsky, no se pierdan, si Luis está empezando. Aquí no nos perdamos tampoco. Raúl, los únicos diputados que trabajaban con las bases y ponían dinero eran los de Gabriela, me consta. Nos excluyeron. A Fabiola la marginaron los de Luis. Son unos bárbaros esos, por eso perdimos, brutos. Bueno. Yo voy a hacer un planteamiento. Te veo preocupado, fíjate, Juan Carlos. De ninguna manera. Yo quiero decirle una cosa. Yo voy a proponer a Luis Zelaya de que abramos mesas de diálogo dentro del partido. Muy bien. Urgente. Si no tenemos capacidad de establecer mesas de diálogo que logren acercar a la bancada con el Central Ejecutivo y buscar la manera de aprovechar las coyunturas, porque aquí no estamos hablando de candidaturas. Miren, la población en general, lo que dijo esta señora Maradiaga ahorita, es claro. Ahorita lanzar candidaturas prematuras. Un suicidio. La población, el joven, el millennial, el joven más entrado en la política, detesta estas acciones. Que se hagan acciones para buscar la manera de cabildeo es necesario, porque el diálogo es permanente. Y el activismo, recordemos que el abordaje de la elección interna es con el activista, con el liberal identificado, pero tenemos que intentar calificar las elecciones generales. Creo que necesitamos acercarnos, buscar la manera de encontrar espacios de baños de humildad, como dice la palabra, dejarnos de orgullos y entender claramente que tenemos que unirnos. Y la unidad pasa por romper cualquier criterio que pueda ser de orgullo personal y buscar la manera de encontrar los mecanismos de diálogo. Y también de reflexión. De reflexión. Por ese criterio del tema moral. Porque al final de cuentas yo estoy seguro que a Luis Zelaya, a Elvin Santos, a Carlos Flores, a Raúl, a Víctor Cuba, a cualquier liberal, nadie me va a decir a mí que no le interesa ganar las elecciones. Claro. Y ganar las elecciones significa volver a poner al partido en la palestra pública. Y para ponerlo en esa palestra pública significa planificar. Nosotros, la clase política, no estamos acostumbrados a planificar. Somos tendientes a ir como vamos deambulando. Eso significa hacer todo un análisis de las fortalezas, las amenazas, las oportunidades que puedan haber y definir un norte con respecto a la estrategia a corto plazo, que pueda ser a mediano plazo, porque habrá acciones que no se pueden hacer. Y obviamente hay que entender que todos, absolutamente todos, con militancia y sin militancia, somos necesarios en esta construcción de este partido. Y valorar algo que muchas veces yo fui alcalde municipal. Y en el ejercicio del poder me di cuenta también que la ciudadanía no le gusta ver a los gobernantes o quienes son sus líderes peleando permanentemente. No le gusta. Se agota, se gasta. Quien crea que está peleando va a triunfar, mentira, es falso. La ciudadanía le gusta la armonía, también le gusta la ponderación, la madurez. Y obviamente también si hay algún raciocinio de humildad, pues también. Y de la mea culpa, ¿verdad? De la mea culpa, reconocer. Por eso señalo yo que el criterio de construcción del partido va a pasar por la tolerancia, que nos toleremos, porque si no aprendemos a tolerarnos, nunca vamos a aprender. Y el segundo criterio, que es el perdón, y el perdón no es exactamente la impunidad, sino que no estar viviendo del pasado tanto radicalmente, sino que pensar en el futuro y entender claramente. Ella lo dijo. Hay un comentario que dijo, tienen que afrontar a dos fuerzas del partido. Mire, libre a la hora que usted se encuentra, con cualquiera de libre, en cualquier espacio. Hay un sector muy moderado de libre que es liberal, auténticamente liberal. Si lo que tenemos que hacer es rescatar la identidad del Partido Liberal, identificarnos, y si quieren seguir en su partido libre, sigan en su partido libre, el Partido Liberal en su conducta, pero unidos ante nuestro verdadero rival, que es el Partido Nacional. Y el verdadero rival más grave, que no es exactamente el Partido Liberal, que la pobreza, que la propuesta y planteamiento, porque la ciudadanía de tierra adentro lo que está esperando es encontrar trabajo, es solventar su problema por alimentación. Yo el otro día estuve en un hospital público en Santa Rosa de Copán. 3 de cada 10 niños, 6 de cada 10 niños que están entrando a cuidados intensivos con severos cuadros de nutrición en nuestro medio. Y la pobreza, la exclusión,
lo que es lo correspondiente a la inmigración debería ser los temas de debate nuestro, realmente para proponer a ese liberalismo o a ese hondureño de tierra adentro que entienda que este partido va a luchar por esas causas sociales, que fue lo que nos demandó en su existencia permanente. Bien, voy a la pausa. Me dice aquí José Ricardo Pavón, Luis Zelaya es cachureco, dijo Partido Nacional no una, ni dos veces. 6 veces dijo ese bárbaro, Partido Nacional. Lo dijo claro en la campaña. Ese es cachureco, que no se engañe. Pero aquí hay uno a favor de Luis. Buen día, Raúl. El Partido Liberal, cada liberal debe hacer su trabajo. Donde hay un liberal, prácticamente el liberalismo está vivo. El panorama del Partido Liberal sería diferente si antes de criticar y destruir los líderes como los que tienen el foro se acercaran a construir. No escucho a Luis Zelaya ni al Central Ejecutivo diciendo lo que ahí hablan. Al contrario, lo veo esforzándose para resurgir el discurso de sumar, lo que deben complementar con la acción. Quisiera ver a Víctor Cubas y a Juan Carlos Hervir accionando y no hablando. Saludos, Nelson Mairena Jr. Una pausa. Bien, aquí voy a leer lo que dice don Andy Matuti, un hombre de gran trayectoria en el partido. Buenos días, Raúl, te felicito por ese grupo de seres queridos que tienen todos y cada uno de ellos por cuna, por la unidad del Partido Liberal. Como primer tema para lograr fortalecer el partido, nuevamente de no ser así, nuestro futuro sería peor que lo que sucedió en las elecciones del año recién pasado. Creo que el diálogo, dice don Andy Matuti, que está profundizándose, propugnando para las autoridades del partido debe primeramente llevarse a cabo a lo interno, en donde lo que existe es un divisionismo constante y permanente. Sugiero que depongamos esa actitud, que propiciamos la unidad como parte de la doctrina del Partido Liberal. Saludos a todos, don Andy Matuti. Bueno, en conclusión, ¿cómo vamos a hacer? Nos vamos a poner de acuerdo, vamos a seguir peleando. Esas mesas de diálogo que propone Juan Carlos me parecen que son muy atinados los consejos, porque al final solamente en el diálogo podemos expresar, podemos discutir sanamente, podemos debatir con inteligencia y sobre todo con respeto. Y yo quiero aquí públicamente pues hacerle una invitación a don Luis Zelaya, que no se trata este programa de él, pero él es el presidente del Central Ejecutivo. Él está en la cabeza de la autoridad de nuestra institución política, que nos ha dado la oportunidad de participar muchas veces, de apoyar a una ciudadanía que carece de todo, y nosotros podemos estar ahí como políticos siempre tratando de brindarles esa mano, que es nuestra responsabilidad y es nuestra misión como políticos. Don Luis Zelaya, en este momento el partido demanda de la unidad y demanda fuertemente de un diálogo, de consensos y de ideas propuestas desde lo interno hacia una población que espera que el partido vuelva a resurgir. Por tanto, estas mesas de diálogo que propone Juan Carlos serían un principio de un caminar que nos podría llevar a trabajar en la recuperación no solamente del partido, sino del poder de la nación. Sentémonos, si aquí nadie debe de estar peleando, aquí no nos estamos peleando nada porque no tenemos ni el poder. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos peleando? Deberíamos de estarnos peleando y debatiendo entre la pobreza, la necesidad y nuestras propuestas, ver cómo participamos para ver cómo seguimos ayudando a través de este partido a una población que está expresamente deprimida, está marginada, porque este no ha sido un gobierno social, ha sido un gobierno donde se ha preocupado por otros temas que no van de la mano con el tema que el Partido Liberal siempre promueve y promulga. Por tanto, nosotros debemos de retornar, regresar a nuestra doctrina, de retornar a nuestra ideología y a nuestro pensar y sentir como liberales. Por tanto, si usted se deja guiar y se deja educar un poco en lo que es verdaderamente el Partido Liberal, nosotros estaremos en la mejor disposición, con el mayor de los amores y con nuestro corazón abierto, a hacerlo un verdadero liberal,
un liberal de corazón, para que entienda el por qué nuestra lucha y cuáles han sido nuestras luchas. Déjenos que le contemos un poco de historia y háganos partícipes de este central ejecutivo, de este partido que amamos tanto, y no nos cierre las puertas, ábralas a todos los liberales, para que todos los liberales volvamos a trabajar por este partido. Don Alex Paz dice, buenos días Raúl, excelente programa y saludos a los liberales. Hay que planificar una diferencia, dice, una diferencia entre una campaña de estrategias políticas y estrategias de campaña, de las cuales el ingeniero Elvir las aplicó en el departamento de Copán y dieron resultados satisfactorios. ¿Qué vio el Partido Liberal? Lino. Sí, bueno, yo quiero compartir la propuesta también de Juan Carlos. Es que no se queden propuestas, es que es urgente que el partido encuentre un acercamiento con las virtudes de sus líderes nacionales y departamentales, Raúl. Mira, aquí se critica la vocación o la capacidad que tiene Carlos Flores y quieren aislar a Carlos Flores de una campaña política. Y él ha construido un liderazgo a fuerza de experiencia y a fuerza de compromiso, ¿verdad? Y siempre ligado al Partido Liberal. Quienes quieren luchar contra él tienen que demostrar igual o más capacidad para tener el mismo control que tiene sobre algunos liderazgos regionales o departamentales. Entonces, aquí necesitas la participación de todos los sectores. Yo reitero, mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando Luis Zelaya se lanzó, despertó expectativas de triunfos extraordinarias. Y en menos de un mes, el liderazgo de él, el liderazgo que despertó, permitió organizar el partido en los 18 departamentos a través de su corriente. Y empezamos todos a querernos incorporar. Y empezó él a juzgar por los que habían votado por X decisiones en el Congreso, a marginar a los que habían tomado decisiones, cuando él más bien tenía que aglutinar y a través de su propuesta conducir o inducir a los diputados a que tomaran decisiones congruentes con su propuesta de país como candidato presidencial. Entonces, todos esos errores, Raúl, el otro error del 80-20, Raúl, este es un partido histórico. La mayoría de la militancia del partido viene sufriendo de la dictadura de Carías, de las guerras internas de principios del siglo XIX. Y eso generó una participación de familias. Él dijo que en su nueva campaña el 20% de los viejos y el 80% de los jóvenes. Y desnaturalizó la tradición de familias que se sentían orgullosas porque habían perseguido, sus padres, sus abuelos estuvieron en cárcel, estuvieron en el exilio, estuvieron presos, en fin. Al desnaturalizar la tradición liberal, le permitió a las nuevas generaciones buscar otras opciones diferentes y no continuar con esa tradición liberal. Tenía que haber ese interés que despertó a la sociedad, tenía que haber sumado, como lo hizo, a las nuevas generaciones, pero también darle seguridad a la militancia activa del partido. Creo que Luis es un hombre brillante, profesional de éxito, con una capacidad de gerencia extraordinaria, pero en política está demostrando debilidades. Y la primera debilidad, Raúl, yo la reitero y no lo hago con fin de destruirlo, de construir, es, tú conociste a Peter Schroeder. Peter Schroeder asesoró 5 candidaturas presidenciales. A mí me tocó acompañarlo en 4 candidaturas, porque era presidente de los Universitarios Liberales y luego era miembro del Instituto de Educación Política. Dice que el primer político que se rodea de sus familias, de sus amigos, es candidatura muerta. Porque el amigo te limpia la solapa y la familia te compone el cuello y te compone la corbata. Y un político tiene que rodearse de gente que conozca la problemática del país, que no esté preocupado por la corbata bonita, ni que vaya por el traje limpio, sino porque tenga una propuesta para combatir los principales problemas de la sociedad. Y mientras él no se desligue de sus amigos y de su familia, y no se rodee de los políticos comprometidos, de líderes regionales, de líderes departamentales, de líderes que ganan elecciones, de líderes, Raúl, mira, el líder departamental tiene que atender desde la aspirina, gastos de hospitalización, conoce a diario las necesidades
de escuelas, de calles, centros de salud, agua potable, energía eléctrica, becas de trabajo, y son los que conviven con la sociedad, y son los que tienen y pueden hacer propuestas de desarrollo. Y Luis, a la mayoría de estos líderes departamentales, a los diputados, los ha querido marginar. Esa propuesta de Juan Carlos Elvir de establecer mesas de diálogo, de fortalecer el diálogo iniciado por los alcaldes, de que Juan Carlos también busque de manera inmediata una aproximación con toda la bancada, que tengamos una sola voz en el Congreso para hacer oposición, para buscar la unidad y para construir un proyecto de país. Juan Carlos, también ustedes tienen su responsabilidad, no solo los alcaldes, los diputados y el central ejecutivo, que se dedique a buscar la armonía a través de esta mesa de diálogos propuesta por Juan Carlos Elvir. Vi que hay una cosa que estaba reflexionando en el proceso, y lo dije aquí tras bambalinas con Víctor. Cuando yo digo mesas, no es que van a ser 10 mesas, 2 mesas, una mesa para abordar el liberalismo en el interior del país y otra mesa para Tegucigalpa. El problema de abordaje de la política en Tegucigalpa requiere un tratamiento y una estrategia diferente, porque la política aquí se vive a una velocidad diferente, se vive en otro escenario, y otra cosa que es el corazón también, el pulmón, y el corazón, donde está el corazón tiene que existir toda la fluidez de sangre que sea necesaria para buscar la manera de llegar hasta todos los recónditos. Lo que no nos damos cuenta a veces es que con el ejercicio mediático que ejerce acá, una noticia aquí es una noticia nacional. Una noticia en Ocotepeque no es una noticia nacional, es una noticia allá. Obviamente que allá la política se vive de otra forma y el abordaje tiene que ser diferenciado. Cuando hablo de esas mesas, estoy hablando de y yo no estoy hablando de ningún criterio extraordinario, estoy hablando de encontrar los mecanismos que logren plantear cosas y formas diferentes de actuar. Aproximación Porque de las si virtudes. seguimos con la misma forma de abordaje, definitivamente los resultados van a ser los mismos. Vamos a estar después de una elección interna nuevamente divididos y buscando la manera de no encontrarnos nosotros mismos, y obviamente tampoco ser una propuesta atractiva para la interlocución con otros partidos. Porque fíjese lo que está pasando en este país. Uno de los grandes pleitos que existen en este país con respecto a la acción del Partido Liberal es que quieren y pretenden arrebatarle la bandera de interlocución en la negociación de los grandes temas de país. O sea, eso significa el protagonismo. Hace unos días atrás, muchos señalaban que esa división del partido de la bancada, que no pueden juntar esos 26 votos en la bancada. Imagínense, entre 26 personas no podemos encontrar, no podemos entendernos por lo que se está viviendo en todo este criterio, que realmente tenemos que tener la madurez adecuada para entender todos y reflexionar que solo unidos podemos tener peso. De lo contrario, no. Pero obviamente que también que esa unidad pasa por hacer propuestas transparentes, claras, sinceras, y que haga demostrar realmente si queremos el partido, porque muchas veces decimos queremos el partido, pero en nuestra forma de actuar no estamos demostrando eso. Estamos demostrando otras acciones porque estamos trabajando en contra de él. Alfredo Rivera, Olanchito. Don Alfredo, buenos días. Muy buenos días. Felicitar a estos 4 colorados que están aquí en este programa y que le han dado mucho al Partido Liberal. En primer lugar, los 4 compañeros han obtenido beneficios del Partido Liberal. Mire, en primer lugar, Lino Mendoza fue miembro del CONJUVE cuando logramos la Asociación de Estudiantes de Derecho universitario. La licenciada Marcia Facusé ha sido diputada y regidora. Víctor Cuba, pues también directamente e indirectamente fue diputado. Y no digamos Juan Carlos, ¿verdad? Elvir, actualmente es su jefe de la bancada, gana 120.000 empiras y tiene un vehículo asignado por el Congreso. 127.000. ¿Sabe qué pasa? ¿Cómo es posible? Mire, yo luché aquí en el departamento de Lloro, gasté más de 500.000 empiras como candidato a diputado y no salí. Me dolió mucho, sinceramente le digo. Solo salió mi amigo Pilo Tejeda, ese sí salió, ¿verdad?, como diputado. Y sin embargo, nosotros seguimos luchando por el partido. Yo a ellos 4 los invito a que hablemos de la unidad, que hablemos de la nueva ley electoral. Es decir, Luis Zelaya, que no nos dio ni una empira, porque es más duro que el par de 4, ¿verdad? Nunca tenían dinero, ¿verdad? Y entonces el Partido Liberal se fortalece en la llanura. El Partido Liberal, ¿verdad?, ahorita, en vez de estar peleando y de buscar división,
debemos de buscar la unidad. Les reitero, los 4 han recibido cantidades grandes del Partido Liberal porque han luchado. Con Lino Mendoza, me acuerdo que peleamos en el colegio de abogados, nos trompeamos porque Lino tenía un pensamiento y otro, más sin embargo somos amigos, ¿verdad? Somos liberales. Busquemos el principio de la doctrina liberal, eso es lo que tenemos que hacer. Juan Carlos con 120,000 yucas que gana en el Congreso y con dinero del Congreso, imagínate, con carro blindado usa como su jefe de la bancada, ¿cómo no va a estar bien si no aguanta hambre? Nosotros los que andamos luchando, ¿verdad?, en las diferentes colonias y caseríos, aquí en el departamento de Yoro, aguantamos hambre, y más sin embargo, hablamos de liberales, y mire, ya no quieren saber nada de política. Entonces, el partido nos duele, porque nosotros somos liberales de casta, no somos liberales de estómago, no somos liberales que vamos al centro ejecutivo a pedir cantidades de dinero para sobrevivir. Como le digo, somos abogados y como abogados nosotros defendemos a la gente pobre. De manera pues que los felicito y les reitero que busquemos. Mire, la Fundación Naumann, hay que agradecerle mucho, Lino, a la Fundación Naumann que nos formó y que sin embargo se perdió esa formación para muchos compañeros. Muchas gracias, don Raúl, y les reitero, ustedes han recibido muchas cantidades de dinero, los 4 que están ahí, y entonces, por favor, dejen una nueva generación que también reciba, hombre. Juan Carlos, retírense, hombre, algunos, y asesoren más bien, en vez de estar buscando ahí el divisionismo. Apoyemos a Luis Zelaya, es nuestro presidente del Central Ejecutivo, y apoyemos también a nuestro paisano, ¿verdad? Y a Oscar Melara. Gracias. Buenos días, Raúl. Es Darío Bardales. Le saluda Darío Bardales de San Pedro Sula. Un saludo a todos mis amigos ahí en su foro y a Juan Carlos Elvira, un político muy conciliador. Éxitos y vive el Partido Liberal. Saludos, amigos. Pero yo voy a aclarar. Juan Carlos no anda en ningún carro blindado. Es más, yo le decía a Jesús Torres que no me gustaba el color del carro de Juan Carlos. Ya se le acabó la candidatura. Aquí está Jesús Torres escribiendo. Mira, Jesús Torres te apoya. No, pero Juan Carlos no anda en ningún carro blindado. Usted es hombre humilde. No, aparte que yo creo que el concepto está un poco equivocado. Dejen de recibir para que otros reciban. Si nuestro trabajo no es recibir, nuestro trabajo es precisamente estar al servicio de una población que nos ha electo, y el político que tiene claro lo que es la ciencia y la política entiende Marcia, de que es a servir a otro, no a servirse. Vos ahorita andás con el partido y no te han elegido de nada, ya fuiste diputada, pero vos estás trabajando, ahorita no estás reviviendo nada. Hay una cosa, Raúl, que como dice, por eso yo mencioné que el proceso de reconciliación pasa por la tolerancia. O sea, yo jamás voy a enojarme ni molestarme porque alguien me critique con respecto. Y fíjate, le voy a decir al señor Rivera, no, lo que me desembolsa y me deposita en mi cuenta a mí no son 120,000 lempiras, son 127,000 lempiras. Y obviamente que también valorar algo que debe hacerse. Mi obligación y mi responsabilidad es intentar hacer que ese dinero o que esa reflexión o mi función dentro de ese criterio sea el más alto rédito para este partido que amamos y que lo pretendemos llevar. No es exactamente ser un pecunio ni acumular riqueza con respecto a este criterio, sí vivir, porque nadie va a desear de vivir de otra forma que no sea lo justo, lo necesario, tampoco con prebendas extraordinarias, y obviamente intentando buscar la manera de ayudar a nuestra gente, porque mucho se habla de los 127,000 que hay un diputado, pero no se habla de lo que le costó la campaña electoral para llegar y lo que tiene que pagar en préstamos, lo que tenga que pagar en vivir acá o en viajar con respecto a eso, y lo que toca todos los fines de semana cuando llega uno y tiene que afrontar que la ayuda para el hospital, para cualquier otra cosa. Pero independientemente del dinero, yo creo que lo que más tenemos que construir aquí es dignidad, honor y buscar la manera de entender, y como lo dice muy acertadamente también, saber distinguir cuando ya no podemos aportar al partido también. Yo fui alcalde municipal y estando inscrito en el tercer periodo me retiré de la candidatura. Vine después propuesto por Mel Zelaya, siendo presidente de la República, a Copeco. Estuve 16 meses ahí. Cuando vi algunas cosas que no me parecieron a mí, en un momento preciso yo renuncié y me retorné a mi municipio, a mis empresas, a mi negocio, a buscar la manera de luchar y vivir decorosamente como lo he hecho toda la vida. Vuelvo a aspirar nuevamente a diputado. Salí primero en las internas.
Me sacrificaron y no me dieron la coordinación en las generales. Dios sabe lo que sucedió, por qué lo hicieron en un momento determinado. Vuelvo a aspirar y vuelvo a ganar nuevamente. Obviamente que es la voluntad del pueblo. Es cierto, Mauricio no tiene la coordinación. Quisiera hacer valer algo muy importante. En este proceso de construcción, uno no puede actuar con resentimientos. Una persona resentida no debe de participar en política. La tolerancia tiene que ser parte del escenario. Y lo más importante es cuando usted pueda aportar, aporte. Cuando yo sienta que ya mi condición y mi participación ya no está contribuyendo ni aportando ni al partido, ni a la política en este país, porque este país es lo más importante, es el país, no exactamente un partido. Un partido es una fase secundaria de intervención. Entonces yo, sinceramente, yo mismo voy a darle espacio para que otros surjan, y por qué no, desde ahorita. Fíjense que yo quiero contestarle, Raúl, a Eduardo Rivera. Sí, solo leo esto. De un buen liberal, Nelson Licona, con quien hemos hecho muchas luchas por el partido. 4 buenos líderes del partido aportando grandes ideas a la unidad. Y bueno, y ahí menciona algunas cosas mías. Nelson, te saludamos. Nelson Licona, un gran liberal que tampoco lo dejaron participar en la última campaña. No voy a decir quién porque yo le tengo afecto a esta persona. Pero un día se armó una reunión con Luis. Y había gente mayor y había gente que no era mayor. Pero uno de los nuevos muchachos cercanos, que considero inteligente y con futuro en el partido, doctor, ¿y para qué llevó esas momias? Me dijo. ¿Te acordás a ver que estuvimos de Jorge Arturo? Lino. Sí, yo decirle al abogado Rivera, por ejemplo, el caso mío, yo me he retirado bastante de la actividad política, pero volví a resurgir por 2 elementos. Uno, el entusiasmo que me ha causado la capacidad dialéctica de los liberales, que están retomando un camino de diálogo, de aproximación, de reencontrarse con la doctrina y los compromisos del partido. Y 2, por un poco de mi experiencia. Bajo nuestra experiencia como presidente, yo coordiné 2 congresos masivos de jóvenes a nivel del país, con la participación, primero fue los universitarios liberales, representando las universidades de todo el país y todas las facultades, y llevábamos como expositores a todos los precandidatos. Ramón Villeda Bermúdez, Carlos Orbín Montoya, Carlos Roberto Reina, Jorge Roberto Maradiaga, dentro de los que me acuerdo. Y esos escenarios les servían a ellos de aproximación y de su propuesta, y les señalábamos los temas que iban a proponer. Luego organicé el primer Congreso de la Juventud Liberal, que lo presidió Gabo Alfredo Jalil, ganó la elección, con representantes de todo el país. Y en las planificaciones estaba, para poder aproximar, es que cada corriente acreditaba igualdad de cantidad de jóvenes de todo el país. O sea, cada corriente venía con 30 representantes por departamento. Y la idea era que se aproximaran el diálogo, y de nuevo los líderes en este Congreso participaron. ¿Y qué pasaba? Que muchos, que como sucede en este caso, que Luis no se habla con uno o se enfrenta con el otro, esos encuentros servían para reencontrarse y terminaban abrazándose, y en muchas campañas terminaron unidos, varios de ellos apoyando sus candidaturas. Entonces me volví a reincorporar por ese entusiasmo, verlo, el proceso. Créanmelo, Juan Carlos, estuvimos el sábado, y créanme, la disciplina con que dirigen las asambleas, las normas parlamentarias, el respeto desde el alcalde que apenas cruzó la primaria hasta el alcalde con maestrías, cómo sienten ese fervor y el compromiso con Honduras. Y a raíz de mi experiencia como dirigente en su momento de la juventud y del Instituto de Educación Política, y ver ese entusiasmo, es que yo vuelvo a tomar. El otro día estaba Juan Carlos en un programa, y por primera vez en los últimos 10 años llamé al programa. No he querido participar porque veo un partido sin compromiso, veo un partido acomodado, veo un partido sin una doctrina contundente que permita aglutinarnos. Fíjense que Juan Carlos habla de organización, y he escuchado a varios dirigentes que es necesario organizarse en los municipios, en los departamentos, pero es que cuando la organización surge, Juan Carlos, cuando hay un mensaje contundente, cuando decimos vamos a combatir corrupción, cuando decimos vamos a combatir pobreza, cuando decimos vamos a luchar por la independencia de poderes, cuando decimos vamos a luchar contra la reelección y el continuismo, cuando tenemos una propuesta de país, la población automáticamente se reúne en proyecto, y en muchos casos esta población no es ni militante del partido, vota por una propuesta de país, vota por un proyecto de país, y en ese sentido es urgente construir una posición de país frente a los diferentes problemas de la sociedad. Oposición contundente al gobierno, oposición
a la forma como juegan con los pobres, dándole una bolsa solidaria o un bono 10.000 que le llega a retazos y en algunos casos se queda en el camino, haciendo oposición a la violación constante de leyes para reelegirse y perpetuarse en el poder, al control absoluto que tiene el presidente de la República a través del Consejo de Seguridad, que ha roto la independencia de poderes, porque a través del Consejo de Seguridad toma las grandes decisiones y ahí se suma el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público a tomar las grandes decisiones, y se ha roto lo que establece la Constitución, que es la división de poderes. Entonces, el partido y Luis Zelaya, como en su condición de presidente, los alcaldes y los principales líderes tienen que construir ese diálogo propuesto de Juan Carlos, rescatando un proyecto de país, un proyecto contundente de país. Y definir claramente estrategias. Creo que la estrategia es la que ha faltado. Gracias, Lino. Voy con Víctor. ¿Tus conclusiones, Víctor? Mira, aquí hablemos claro. Ya el pueblo está en un estado de indefensión en este país. Aquí hay que decirlo claro, el gobierno de Juan Orlando se está robando la inversión pública, le está robando a los empresarios, se ha robado la salud del pueblo hondureño, se ha robado la educación del pueblo hondureño. Por lo tanto, cuando un pueblo está golpeado, como lo está golpeando este gobierno de Juan Orlando, necesita de un partido liberal en la oposición. Una oposición de frente, con altura y con dignidad. Así es que, y lo demás, pues buscar la unidad de todos los liberales, parar con la confrontación entre nosotros mismos, con la descalificación, y salir en defensa del pueblo hondureño, que está siendo totalmente humillado por este gobierno. Gracias, Víctor. Don Juan Carlos, diputado. Agradecerte la oportunidad, Raúl. Creo que hay una cosa que aprendí, me sorprendió mucho en una oportunidad que tuve en el Congreso cuando conocí a don Igor Garafulic, en el marco del diálogo nacional, y dijo una expresión que me guardó en la memoria, y es el hecho de que los hondureños hemos perdido la dinámica del diálogo en el escenario, el diálogo político. Y eso lo está hablando dentro de todo el escenario nacional. Obviamente el Partido Liberal es parte de todo ese escenario, y al interior también necesitamos rescatar ese diálogo político con madurez, con responsabilidad, y con responsabilidad patriótica también, que es lo más importante, porque no debemos de pensar en nuestro criterio de intervención cuando estamos pensando en el color rojo y blanco. Tenemos que pensar realmente en un interés de ese partido dentro de ese rol nacional, como lo dice Víctor, y de la importancia histórica que ha tenido como interlocución de las conquistas sociales en este país. Juan Carlos, gracias. Me dice Elena Álvarez, Raúl, qué guapa se ve Marcia, no le pasan los años. Marcia, cerramos con vos. ¿Qué pensás? Gracias, Raúl. Pues me voy muy contenta con ese comentario. Gracias, Elena. Pero gracias más que todo a todo el pueblo liberal, a todo el pueblo hondureño. ¿Tenés lleno de teléfono? Sí, bastante lleno. Te ven mucho en esta mañana y todas las mañanas, Raúl. Gracias por la oportunidad. Gracias por siempre estar en la lucha de rescatar este partido liberal que tanto amamos, pero también tanto necesita el país para entrar nuevamente a un combate directo a la pobreza. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Pero la unidad del partido pasa por un elemento básico, que es el diálogo, es la tolerancia que decía Juan Carlos, es la actitud y el amor que le tenemos que tener primeramente a nuestro país y a todos aquellos que necesitan y demandan que nos sentemos a trabajar por ellos, porque somos la voz de ellos, no solamente en estos espacios, sino que en otros espacios donde nos encontremos, ya que nos hemos comprometido desde que entramos a la política. Creo que la política no tiene que ser un concepto degenerado en la mente de los jóvenes que hoy ven la política como algo fuera de su contexto de vida. La política es una ciencia maravillosa que cuando la sabemos aplicar es el arte del poder servir a los demás. Y cuando la sentimos en nuestro corazón estamos verdaderamente pensando como liberales. Así que invito a toda la juventud que reflexione. Y si quieren tener algún espacio, este es el partido de ustedes para que vengan y tomen este partido. Y hagan de este partido lo que ustedes ilusionan para un país donde quieren vivir y donde quieran desarrollarse y hacer familia y tener sus hijos. Crear estas familias hondureñas donde la base tiene que ser siempre la conciliación, el amor y sobre todo la empatía y la solidaridad para con aquellos que nos necesitan. Así que muchas gracias, Raúl, y te felicito siempre por tu lucha. Bien, gracias a Marcia, gracias a todos mis invitados, a Víctor, a Juan Carlos y también a Lino, compañeros del Partido Liberal. Buenos días a todos. Gracias.